en mi condición de vocero general, que como ustedes saben, desde julio del año pasado el presidente me ha conferido. Así que, en primer lugar, voy a ceder la palabra al doctor Medrano Girón para que pueda informar al pueblo peruano respecto al caso del cual es el abogado. Doctor. Muy agradecidos, señores de la prensa alternativa, con el permiso acá del doctor Iber Maraví, quien es el coordinador y vocero pues del presidente Castillo. Estoy llano a absorber cualquier consulta, pregunta que tengan respecto al delito de rebelión. Doctor, una consulta. El Poder Judicial acaba de ampliar 14 meses más la prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión. Coméntenos un poco, porque según lo que usted expuso, ¿no?, ante la defensa, se vieron buenos argumentos, ¿no?, en el que de una u otra manera desbarataban la propuesta del fiscal para ampliar, ¿no?, hacer la ampliación de esta prisión preventiva. ¿En qué se basó el juez como para que pudiera dar esta sentencia de ampliar la prisión preventiva, y cuáles son las acciones que como abogado se van a tomar? Ya, bien. La Fiscalía pide 18 meses de prolongación de prisión preventiva. ¿Cuáles son los argumentos? Que las defensas técnicas habían obstaculizado el proceso de investigación. Sin embargo, eso no fue aprobado por el juez. Es decir, el juez ha señalado en su resolución de que jamás ha habido una actividad perturbatoria a la investigación. Entonces, el tema es de qué se agarra el juez. ¿Por qué hace la prolongación de 14 meses? Por dos motivos. Peligro de fuga. ¿Por qué peligro de fuga? Porque a decir del juez es que la cónyuge del presidente Pedro Castillo y sus hijos se encuentran en México. Eso es uno de los argumentos del juez para ampliar esta prisión preventiva. El segundo argumento es el peligro de fuga. ¿Y qué dice sobre el peligro de fuga? De que en caso que obtenga la libertad, se va a fugar fuera del país. Sin embargo, el primer argumento, que los hijos la esposa está en los estados mexicanos, no es válido. Porque como sabemos, el profesor presidente Pedro Castillo tiene pues familia acá en el Perú, primer punto. Segundo, no hay peligro de fuga. ¿Por qué? Porque para eso existe otras medidas menos restrictivas, como es la comparecencia con restricciones, en la cual él firma mensualmente y da cuenta de sus actividades al juez. Entonces no hay peligro de fuga. Pero lo que llama poderosamente la atención es que el juez no se ha pronunciado respecto a su arraigo domiciliario y su arraigo laboral. Porque él tiene un trabajo en el Perú, es docente, es nombrado, y el juez no se ha pronunciado en ese extremo, en esta resolución. No se ha pronunciado. Segundo, sobre su arraigo domiciliario, tiene certificado domiciliario del lugar de donde es él, firmado por el alcalde. Sin embargo, al juez no le interesó eso. Es decir, que esta sentencia que ha dado el juez, más que ser una decisión judicial, es una decisión política. Y le digo ¿por qué? Porque entre sus argumentos dice, por tratarse de un expresidente de la República. Es decir, le está dando un trato diferenciado que a cualquier ciudadano. O sea que por haber sido expresidente de la República es un hombre peligroso. Eso es lo que está diciendo el juez. Y eso no es de recibo. Eso no se puede aceptar. Entonces el juez no está actuando, no está decidiendo conforme a los parámetros de la ley, sino está dando una sentencia politizada. ¿Por qué? Porque a nadie nos pueden restringir nuestra libertad
¿Por qué? Por el hecho que hemos ocupado un cargo dentro de la administración. Eso es. Ahora, frente a eso, señores, obviamente estamos preparando el recurso de apelación y esperamos, pues, que se declare nulo, ¿no? O se revoque esta decisión del juez Checle. Una pregunta, señor abogado, disculpe. ¿No habría forma de sacar a este señor Checle, señor magistrado, al señor Checle, que sabemos, disculpe doctor, con todo respeto, sabemos que este señor Checle está visto internamente que pertenece supuestamente a una organización criminal, los ilegales de Piura, y este señor lo tenemos de magistrado? ¿Sería posible sacar a este señor magistrado, juez Checle, porque no se va a encontrar justicia, doctor? Lo quiere tener retenido al presidente Pedro Castillo. ¿Habría la forma de sacarlo? Gracias. Doctor, si podría mirar por la cámara, por acá. Para responder lo que dice la señora, efectivamente ya existe varios escritos de recusación contra el juez Checle, las mismas que han sido denegadas, pero ahora está en apelación, es decir, está para que resuelva la sala superior, y esperemos que ahí se encuentre eco y pueda ser apartado del proceso el juez Checle. ¿Cuáles son las acciones? Es decir, ¿se le puede acusar en este momento o considera que de repente podría haber cometido el delito de prevaricato? Eso está habría que ver en qué punto se está refiriendo al prevaricato, porque el prevaricato es dictar una sentencia contraria a ley. En este caso, no, en este caso no aplica el prevaricato. No aplica el prevaricato. ¿Cómo piensan entonces apelar o cuál es la estrategia que van a utilizar para dar vuelta a esta sentencia? Bueno, lo que vamos a apelar es por dos puntos. Uno, el juez no se ha pronunciado respecto al arraigo domiciliario y al arraigo laboral. Eso le sujeta al proceso a un investigado. Y eso es suficiente para que él esté sujeto a lo largo del proceso. Es decir, el presidente Pedro Castillo todavía sigue en la línea, o sea, es nombrado, sigue es docente nombrado, está con licencia y en caso de obtener su libertad, retorna a sus labores. Primer punto, ¿correcto? Eso es lo que se va a hacer. Ahora, otro punto que quiero aclarar es lo siguiente. El juez en su resolución dice lo siguiente, de que este proceso debe seguir en prisión porque falta mucho tiempo para que acabe la etapa intermedia, que es control de acusación, y luego el juicio. Pero esa demora en el proceso no lo tiene la culpa el presidente Pedro Castillo, lo tiene culpa el propio Poder Judicial, porque fue el propio Poder Judicial que lo tuvo más de 4 meses encarpetado la acusación. Porque si el juez hubiera sido diligente, el control de acusación se hubiera llevado en enero. Y ya a estas alturas estaríamos acabando hasta el juicio. Pero lamentablemente, por desidia del propio Poder Judicial, se ha demorado este proceso. Y ahora, ese es el fundamento por el cual quiere seguir manteniendo preso a Pedro Castillo Terrones. Doctor, una consulta para Jorge Urantia TV. Hemos visto que la Fiscalía ha dicho que la primera dama estaría teniendo algún bono o algún tipo de dinero del extranjero, por lo cual también pues serviría para que Pedro Castillo se quede en prisión todavía. Esas evidencias que tiene la Fiscalía, ¿de dónde lo saca, doctor? Bien, eso es simplemente una especulación. ¿Por qué? Porque hay una periodista, se dice que hay una periodista de México, de un canal de México, que dijo de que la ex primera dama estaba recibiendo mensualmente $10,000. Tenía guardaespaldas y tenía casa. Eso es una versión no comprobada, primero. Segundo, existió un diplomático que dijo que el gobierno mexicano le otorgaba los $10,000. Tampoco no tiene base probatoria. Pero por cuestión de lógica y sentido común, México no utiliza dólares. El Estado mexicano utiliza pesos mexicanos. Además, el presidente AMLO ya confirmó de que no le están dando... No le están dando nada. Y si le darían en pesos. O sea, es ilógico que un Estado cuya moneda nacional son los pesos mexicanos esté pagando en dólares. Desde ahí
se desbarata toda esta patraña de que la primera dama está recibiendo pues un apoyo económico y peor en dólares. Doctor, entonces la Fiscalía se estaría llevando por fake news, por noticias falsas en internet. Efectivamente, lo que yo se dijo en la audiencia y lo voy a volver a repetir nuevamente es lo siguiente. Se supone que el Ministerio Público, ya sea para acusar o para cualquier requerimiento, tiene que tener fuentes de prueba fiables. No podemos estar diciendo en audiencia, es que escuchamos a un periodista, es que escuchamos a fulano, es que escuchamos a Vengano. Eso les resta seriedad a una institución como el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está improvisando la acusación, como así ya se está demostrando, y está improvisando los requerimientos, como ha sido el de prolongación de prisión preventiva. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la gente, por la opinión de personas, creo que todos ya estaríamos en la cárcel. En ese caso, el juez se ha dejado guiar por esa especulación, porque entendemos que el fiscal puede valerse de cualquier medio para tratar de conseguir su objetivo, pero acá el que valida o el que sentencia es el juez. ¿El juez se ha valido de esa especulación? El juez no validó esa parte, no validó esa especulación. No validó. Doctor, hace un momento dijo que el presidente Pedro Castillo está preso por un tema político. Ahora hablamos, toda esta ampliación, esta demora que están haciendo en su juicio, ¿no? En la etapa del prejuicio, porque todavía no han entrado a la parte de juzgar. Estamos viendo de que esto de una otra manera lo están haciendo adrede para que la defensa legal del presidente Pedro Castillo no agote estas instancias y de ahí pueda ir a instancias internacionales, porque sabemos que para ir a instancias internacionales primero tienen que agotarse las vías legales dentro del país. Y el entrampamiento está demorando de que se dé una sentencia, por decirlo así. Yo considero de que para ir a instancias internacionales, obviamente se tiene que agotar la vía interna. Lo que no entendemos es lo siguiente: ¿por qué la demora en las investigaciones y ahora en la etapa intermedia y luego en el juicio, que es una demora imputable al Poder Judicial, sirva para una prolongación cuando hay un acuerdo plenario que señala que las obstrucciones, dilaciones, prolongaciones durante la investigación o en el proceso que no sean imputables al procesado, no se le puede ampliar su prisión preventiva. Lo que han hecho acá es que la responsabilidad del Poder Judicial se lo han trasladado al investigado. Se lo han trasladado. Eso es lo que ha sucedido. Doctor, ahora con el caso de rebelión, la Fiscalía sostiene que uno se puede alzar en armas sin armas. ¿Cómo usted explicaría eso? Bien, esto es un tema de la teoría del delito. Lo que hizo el presidente Castillo Terrones es leer un documento al cual indebidamente le pusieron el cliché de mensaje. Pero no es un mensaje a la nación. Y les explico por qué. Porque para hacer mensaje a la nación tiene que cumplir con ciertas formalidades. Y entre esas formalidades es que tiene que estar aprobado por el Consejo de Ministros. Ese documento no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, desde que ya no fue aprobado, no es un mensaje, no cumple con las formalidades de ley. ¿Correcto? Ahora, viene el segundo punto. Nosotros somos un Estado de Derecho. Y cualquier conducta que consideramos que puede ser delito, tiene que estar dentro del Código Penal. En este caso, el delito de rebelión, el primer elemento dice lo siguiente: el que se alza en armas. Y eso lo ha repetido la Fiscalía en su requerimiento de acusación, con sendos profesionales. Y ha dicho que el levantarse en armas es una acción violenta. Una acción violenta que pone en peligro una estabilidad social, estabilidad de los organismos. Y en este caso, la pregunta es, ¿cuál fue la acción violenta? Por eso consideramos
de que la lectura de ese documento jamás va a cumplir con el primer elemento del delito, que es levantarse en armas. Y desde ahí no existe delito. Doctor, el día 7 de diciembre del año 2022, mientras Pedro Castillo se dirigía hacia la embajada de México, de los Estados Unidos mexicanos, con su familia, para dejar a su familia, él fue detenido entre la intersección de Garcilaso de la Vega con la avenida España. Cuando a él lo detuvieron y las imágenes se propagaron a nivel nacional y mundial, hubo un policía que le apuntó con un arma de largo alcance a él en el carro donde él se encontraba con su hija. En ese momento estaba siendo detenida. Según las imágenes de TV Perú, que ese día transmitió en vivo, y está la fecha y la hora registrada ahí, se registra que más o menos esa intervención fue entre la 1:45 a 1:17 de la tarde. Sin embargo, en el Congreso de la República todavía estaban votando y las votaciones se cerraron a las 1:59, 2 de la tarde. Es decir, el presidente Pedro Castillo fue detenido mucho antes de que se terminaran las votaciones. Eso no constituye por parte de las Fuerzas Armadas rebelión y haberse levantado en armas porque le apuntaron a un presidente en función con un arma. Bueno, en este tema habría que darle otra lectura. Primero, él fue detenido en una supuesta flagrancia de delito. Pero ojo, él todavía era presidente de la República. Y la moción de vacancia o la vacancia todavía no había sido publicado en el diario oficial del peruano. Por tanto, no tenía ningún valor. Lo que debió hacer la policía era inmediatamente ponerlo a disposición del Congreso para un antejuicio. Lo que hizo la policía es lo siguiente: manejó el tema de que ya no era presidente. Y yo la pregunta hasta ahora que nos hacemos, ¿y la policía por qué dijo que no era presidente? No, porque lo acaban de vacar. Así dijo. Oye, ¿y esa vacancia quién tuvo conocimiento? ¿Alguien tuvo conocimiento? Ya se había publicado en el diario oficial del peruano, que a partir de la publicación en el diario oficial del peruano recién rige. Entonces, él fue detenido en su condición de presidente de la República. ¿Eso constituye un golpe de Estado en contra de Pedro Castillo? Si lo podemos llamar así, sí, claro, efectivamente, porque fueron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la que más bien le da el golpe a él. Usaron armas. Eso es al revés. Entonces sí se levantaron en armas en contra de Pedro Castillo. Se levantaron en armas, exceso en la detención, porque imagínense, ¿en qué cerebro cabe apuntar con armas de fuego de largo alcance al vehículo cofre donde se trasladaba el presidente Castillo Terrones, sabiendo que dentro de ese vehículo también estaban policías, que era su seguridad personal? Su hijo. Menor de edad. O sea, hasta hubieran podido provocar una desgracia. ¿Por qué? Por la ligereza de la propia Policía Nacional. Ese es el tema. Doctor, una pregunta de Samaveta de Ponle Play. ¿Qué opina de que el mismo juez haya desestimado declarando improcedente y sea parte del caso de Pedro Castillo por falta de credibilidad y transparencia en el proceso contra Pedro Castillo? No sé si me puede aclarar bien, por favor. No, es ¿qué opina, ¿no?, sobre el juez que haya desestimado, ¿no?, declarando improcedente y sea parte del caso de Pedro Castillo por falta de credibilidad y transparencia? Ya que tiene acusación. O sea, que el juez está cuestionado, el juez que está llevando el caso de Pedro Castillo. O el juez Checle, pues, que tiene acusaciones, también sea, pues, Bueno, hasta donde tengo conocimiento, que el juez Checle también viene siendo cuestionado en su actuación porque tendría alguna relación con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Y que, entendamos así en otros términos, el juez Checle estaría digitado, ¿no?, digitado para tomar las decisiones que ahora está tomando. Eso es lo que se tendría que entender por ahí, ¿no? Si se llega a comprobar que Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, llegó a tramar o a coordinar con el Congreso para hacer esta vacancia, esto constituye un delito, y en tal caso, si se llega a comprobar esto,
la investigación al presidente Pedro Castillo se caería? Obviamente, no solo sería un delito, y un delito grave de organización criminal, ¿no? Porque estarían puesto de acuerdo varios entes para poder defenestrar al presidente. Si eso se llega a comprobar, pues es un delito gravísimo, organización criminal, ¿no? Y que obviamente está siendo investigado. Doctor, se entiende que la prisión preventiva se amplió para 6 de agosto de 2025. ¿Qué posibilidad tenemos para poder revertir esta decisión del Poder Judicial? Se está interponiendo el recurso de apelación, demostrando las falencias de esa resolución judicial a fin de que sea revocada por la Sala Superior, ¿no? Y se está señalando pues que jamás el juez se ha pronunciado respecto a su arraigo laboral, arraigo domiciliario, ¿no? Y por el contrario, pone la simple justificación de que la etapa intermedia y el juicio va a ser prolongada, hecho que no es imputable a Pedro Castillo Terrones, sino al propio Poder Judicial. Doctor Maraví, una pregunta para usted, ¿no? Usted que es el vocero oficial de Pedro Castillo. Bueno, en estos días en los medios hemos escuchado que hay otro vocero, que sería pues el nuevo abogado de Castillo también, que se llama de presidente Castillo. Queríamos saber si nos puede aclarar ese tema. ¿Hay Claro. dos voceros o cómo es la cuestión? Bueno, como ustedes han sido informados oportunamente desde el año pasado, desde el mes de julio, mi persona ha sido designada como vocero oficial del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. Y he venido ejerciendo hasta ahora, sigo siendo el vocero, sigo ejerciendo ese cargo que me ha dado con lealtad, con mucha decisión, con mucha convicción, con mucho compromiso político, porque creo que estamos en una causa justa. En ese sentido, debo de manifestar que el presidente Pedro Castillo Terrones ha ido tomando decisiones respecto a los abogados que vienen defendiéndolo en diversos casos. Por ejemplo, en el caso de Rebelión, como acaba de hablar, el doctor Luis Walter Medrano Girón es el abogado principal. Pero esa condición de ser abogado principal, obviamente, de hecho, lo hace vocero también en materia técnico-jurídica y también, ¿por qué no?, política, pero relacionado al caso de Rebelión, ejercer la vocería, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora. Claro, ustedes dirán, pero no tiene ningún documento. Es que no se necesita tener necesariamente un documento escrito, porque es el doctor Medrano quien ante el juez, ante los fiscales y ante cualquier autoridad tiene que hablar, y no solo ante ellos, sino también ante el pueblo, como lo está haciendo ahora a través de la prensa alternativa. Entonces, ahí aclaro un asunto. Dos, asimismo, el presidente Pedro Castillo Terrones ha decidido darle el cargo, la denominación de abogado principal al doctor Paco Castillo Dávila. Y además, también un documento en el cual lo hace vocero. Lo que debo aclarar es de que esa vocería que tiene el doctor Paco Castillo Dávila también es respecto al caso que él patrocina. Me refiero a organización criminal. Entonces, esas son las decisiones que ha tomado el presidente. Ahora, que su vocería del doctor Paco sea incompatible con la vocería que ejerce Ibel Maraví, de ninguna manera, porque cada uno en su campo. Yo soy un vocero general que abarca todos los temas, pero tengo que, en el aspecto técnico-jurídico, dejar que más bien el abogado Paco Castillo Dávila sea, como lo está haciendo en este caso, en su caso en materia de Rebelión, el doctor Medrano, el que informa, el que da sus proyecciones, su análisis técnico-jurídico. Entonces, eso es lo que debo de aclarar. Entonces, permítanme más bien en esta oportunidad decirles, en mi condición de vocero, de que es creciente el apoyo, el respaldo popular que va teniendo nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones. Y más aún todavía con los últimos sucesos que estamos viendo,
cómo el Ministerio Público, tosudamente, obcecadamente, ¿no?, sin fundamentos, sin razones jurídicas, ahora ha procedido a formular una acusación fiscal no solo contra el presidente, sino contra varios de los coacusados. Igualmente ahora también ha procedido a solicitar la prolongación de la prisión preventiva. Y lamentablemente el Poder Judicial, por eso hay que ser bien claros, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están tomando decisiones más que jurídicas, están tomando decisiones de carácter político, porque obedecen en todo caso a los mandatos, a los designios, ¿no?, ¿de quiénes? De los que tienen el poder económico, político del Perú. Entonces, por eso decía, esto lo que hace más bien es una toma de conciencia del pueblo peruano para entender que nuestro presidente está injustamente secuestrado y que merece la libertad. En lo inmediato merece afrontar esos procesos penales en libertad, no tiene por qué prolongarse su prisión preventiva. Y sabemos que finalmente, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a tener que ser absuelto, porque no hay ninguna prueba ni en el caso de rebelión ni en el caso de organización criminal. Entonces esto eleva, lo victimiza mucho más a nuestro presidente, más aún que ahora ya empiezan las fuerzas políticas y el propio pueblo a ver cuál es la proyección para las elecciones del 2026. Más aún cuando la usurpadora Dina Boluarte ha caído en la aceptación nacional al 5%, históricamente nunca antes visto, y en la zona sur del país 3% de desaprobación, de aprobación. ¿Esas elecciones que va a convocar Dina Boluarte sería legal? Porque si por supuesto que no, pero vamos a ver que acá hay una convivencia, un acuerdo entre el Congreso de la República, este Congreso dictatorial, ¿no?, golpista, manejado por la mayoría contrario a los intereses del pueblo, que está en contubernio con la usurpadora Dina Boluarte, y ahora se han puesto de acuerdo para que ese gobierno dure hasta el 2026. Doctor, entonces, sí. La población, de una otra manera, que está dentro de esta lucha y que quiere la libertad del presidente Pedro Castillo y que viene defendiéndolo a través de las marchas y todo esto, viene cuestionando la participación del abogado del doctor Paco Castillo, ¿no? Porque, bueno, como se sabe y es conocimiento público, él ha sido defensor de Alberto Fujimori, ha sido defensor inclusive de el hermano de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, muchos de esta población se pregunta realmente si es que el doctor Paco Bazán no podría ser un infiltrado de la parte opositora, del enemigo, por decirlo así. Bueno, lo que yo como vocero tengo que decir es que el presidente Pedro Castillo Terrones es el quien ha decidido, previas conversaciones, ha decidido tomar los servicios del doctor Paco, y el mismo que ha salido en algunos medios de comunicación a hacer el deslinde sobre esos temas que usted refiere. Por ejemplo, que si bien es cierto ha sido abogado de Fujimori o del hermano de la actual usurpadora Dina Boluarte, incluso del mismo Bruno Pacheco, no, detractor del presidente Pedro Castillo Terrones, él ha anunciado que se ha desvinculado de todos ellos y que ahora, porque cree el doctor Paco Castillo que el presidente Pedro Castillo es inocente de todos esos cargos que le imputa el Ministerio Público, y porque cree además que merece la libertad, merece afrontar esos casos en libertad, ahora él justamente es el abogado en organización criminal. Entonces, hay que confiar en que efectivamente la defensa que él está haciendo vaya por buen camino. Ya ha hecho esos deslindes y creo que no deberíamos de sorprendernos más allá de lo normal cuando un abogado defiende a políticos, a uno u otro que incluso pueden ser adversarios. Lo que más bien hay que estar, por supuesto, como con todos, es vigilantes con todos, como lo están conmigo, como en mi condición de vocero o con cualquier abogado, para que efectivamente se conduzcan todos por el buen camino de liberar a nuestro presidente, que además de ser liberado, merece la restitución en la presidencia de la República lo más pronto posible. Doctor, muy buenos días. Le habla Mario Prensa del Pueblo. ¿Cuál es su opinión de esta dictadura genocida de Dina Boluarte que nos causó más de 80 asesinados, más presos, heridos y desaparecidos a más de un año? No hay justicia, no hay responsables y que hoy se mantienen en el poder a punta de balas y bombas en contra de su pueblo que lucha por recuperar la democracia. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
la misma opinión que tiene la mayoría del pueblo peruano, la misma opinión que tiene nuestro querido presidente secuestrado que ahora está en Barbadillo, que la que traicionó la causa del pueblo, la que se vendió a los dictadores del Congreso de la República, hoy usurpa el gobierno en contra de los intereses del país. Ahí está todo el desastre económico, político y todo el contubernio que ahora vemos en una lucha de mafias que involucran a diversas autoridades, tanto el Ministerio Público, del Poder Judicial, por supuesto con el Congreso de la República y el Ejecutivo. Vale decir, en el Perú ya no hay equilibrio de poderes, ahora es un solo poder. En un solo poder no hay equilibrio conformado por Ejecutivo usurpador, por el Poder Judicial que se somete justamente a este Ejecutivo y también lamentablemente por el Legislativo que es golpista y que ahora está haciendo lo que le da la gana con el Congreso de la República y que en estos precisos momentos seguramente deben estar cometiendo atentados en el Congreso para seguir a su antojo manejando y haciendo reformas constitucionales que no son precisamente aquellos que le conviene al pueblo peruano. Doctor Morevi, ayer se desarrolló audiencia en sala constitucional en relación también a la vacancia. Toca su comentario y también al doctor desde el punto de vista jurídico también. Claro, mire, son diversas acciones de amparo que se han promovido inmediatamente cuando fue injustamente vacado el presidente Pedro Castillo Terrones. Hay muchos que ya incluso han sido apelados a la segunda instancia y ahora falta saber los resultados de esas acciones de amparo. La última que hemos escuchado es justamente la promovida por el doctor Carlos Huar, ¿no? El día de ayer, quien como ciudadano invoca la nulidad de la resolución número 1 del Congreso de la República que precisamente de manera ilegal, inconstitucional, antirreglamentario, vaca al presidente Pedro Castillo Terrones. Y él sustenta en que tiene que ser anulada esa resolución si es que se respeta realmente el derecho del pueblo peruano a elegir a sus gobernantes, los mismos que de acuerdo a la Constitución deben de cumplir el periodo que está señalado en la Constitución, en este caso hasta el 28 de julio del 2026, y que esa resolución es un atentado contra el voto de él, de un ciudadano como Carlos Huar, el abogado, y como de todos nosotros, y que no puede ser que por una mayoría congresal enemiga, justamente enemiga política de cualquier transformación, de cualquier desarrollo, de aspiración que tenga el pueblo peruano de vivir mejor, de esa manera haya procedido. Entonces, nosotros saludamos esa decisión que ha tomado el doctor Carlos Huar y que ayer fue sustentado por su abogado, y ya más o menos podemos adivinar cuáles van a ser las consecuencias, porque acá hay una directiva, ¿no? A todas las peticiones, llámense habeas corpus, como a ustedes les consta, que han llegado hasta el TC, declarándolos improcedentes o infundados. Igualmente, acciones de amparo. Y como otros casos ya que tiene que ver directamente con los procesos que en este caso está patrocinando el doctor Walter Medrano y también el doctor Paco Castillo, así como el doctor también Wilfredo Robles, ¿no? En el caso de negociación incompatible. Doctor Emanuel de Toma la Calle TV, una pregunta sobre su opinión de este grupo de poder que ha usurpado, ¿no? A través de su títere Dina Boluarte. Ellos decían que Castillo iba a venezuelizar el Perú, ¿no? Con el comunismo, pero curiosamente son ellos que con su golpe de Estado y dictando, ¿no? Autoridades a dedo, ¿no? De las cuales son totalmente incapaces, nos han conducido a una recesión, nos han conducido también a malos manejos, véase la Municipalidad de Lima, con sobrecostos, Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Lo que son la inseguridad ciudadana, todo eso, y de los cuales demuestra de que los incapaces en realidad eran ellos. Todo ese tipo de corrupción, robo al Estado, ¿no? De Falco, y también lo que es el boicot a nuestras empresas nacionales, como el caso de Petroperú allá en Talara, ¿no? que incluso han cortado la luz para poder boicotearlo más. Todo eso indicaría de que el descontento ciudadano crecería, y por parte de eso también se beneficiaría de cierta manera la causa, ¿no? De la libertad del presidente Castillo. Efectivamente, mire, y permítame manifestar
Permítame más bien aprovechar esa pregunta que usted me hace para decir de que ahí están los hechos que comprueban de que efectivamente la derecha, a pesar que controla mayoritariamente el Congreso de la República y que tiene su títere en el Palacio de Gobierno, como lo ha mencionado nuestro presidente, ¿no? Aquella de la nariz y las pestañas falsas. Y tanta falsedad como dice el Ministerio Público, ahora se comprueba de que efectivamente, ni teniendo el control de los tres poderes del Estado, ni teniendo el control económico, político del país, la derecha, la ultraderecha, es capaz de dar satisfacción al pueblo peruano. Y ahí está la creciente pobreza, la desocupación, la informalidad, etc. Ahí está el descontento, que en la última encuesta dice 5% apenas en el Perú de aprobación, y en la zona sur 3% de aprobación para esta usurpadora. Entonces, por eso precisamente el presidente Pedro Castillo Terrones ha tenido una decisión importantísima en el contexto político, la decisión de ser el gestor y por supuesto líder natural del partido político Todo con el Pueblo, que ahora está a lo largo y ancho del país recolectando firmas y que sí vamos a lograr la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y que sí se va a competir en las elecciones del 2026 contra esa derecha y contra aquellos que quieren el atraso del Perú. Entonces, yo aprovecho eso para decirle, ahí está una alternativa importante y que hay muchos que creen que no se va a llegar al objetivo, pues se va a llegar, tal como sucedió entonces en la campaña de nuestro querido presidente Pedro Castillo Terrones, cuando entonces las encuestadoras no le daban más de un dígito. Fracción incluso, permítame terminar, pero que sin embargo, ahí está, se eligió como presidente por el respaldo del pueblo peruano y eso mismo va a suceder respecto al tema de la inscripción y la participación, no solo en el tema electoral, sino en la vida política cotidiana con el partido Todo con el Pueblo. Doctor Maraví, bueno, dos preguntas ya para terminar mi participación, una del doctor Maraví y otra del doctor Medrano. Doctor Maraví, ¿no crees que es ser contraproducente pedir la libertad y la restitución al presidente Pedro Castillo y en esta vez querer participar de las elecciones? Y la pregunta al doctor Medrano. En caso de que en el delito de rebelión se llegue a anular, es decir, se anule la prisión preventiva, ¿en ese momento el presidente Pedro Castillo saldría en libertad o es que porque también tiene prisión preventiva por el delito de organización criminal? Para responder a su pregunta, todo lo contrario. ¿Por qué va a ser contraproducente la libertad y restitución que merece nuestro presidente Pedro Castillo Terrones con la formación de un partido que precisamente uno de los temas principales de ese partido es la restitución, la libertad y la restitución? O sea, nosotros sabemos que hay diversos colectivos, la ciudadanía en diversas organizaciones sociales está pidiendo la libertad y restitución, pero así como algunos ciudadanos ejercen su derecho y se partidarizan, también los que estamos cercanos al presidente Pedro Castillo Terrones, bajo su liderazgo, reconocido, indiscutible y creciente, ahora decidimos hacer un partido político que sirva a esa causa, a esa coyuntura. Porque las elecciones del 2026, ¿cuándo se dan? Cuando termina el periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo podría ser contraproducente? Todo lo contrario. Por eso yo aprovecho más bien su pregunta para decir al pueblo peruano a que se sumen, ahí están las mesas de inscripción en diversos lugares y vamos a lograr ese objetivo. Doctor, una pequeña pregunta. Ya, bien, respecto a la pregunta que hace. Efectivamente, en caso de obtener la libertad por el delito de la prisión preventiva por el delito de rebelión, sin embargo, tiene otro mandato de prisión preventiva por el delito de organización criminal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este delito, esta prisión preventiva por organización criminal, obviamente tiene una característica que es provisorio. Es decir, no necesariamente tiene que estar los 36 meses, porque ya el abogado que está a cargo de ese caso puede pedir incluso la cesación de la prisión preventiva en vista que no hay nuevos elementos o existen nuevos elementos que desvirtúan
desvirtúan su responsabilidad en este delito. Entonces, no significa que porque le dieron 36 necesariamente tiene que cumplir los 36 meses. Es decir, pues, una cesación de prisión preventiva puede salir en menos tiempo. ¿O pedir de repente arresto domiciliario de repente? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque siempre he sostenido lo siguiente. Un arresto domiciliario es más que suficiente para cautelar la presencia del investigado en todo el proceso. Como es en el caso de PPK, pues, ¿no? Como PPK, y incluso hay delincuentes comunes que están con arresto domiciliario. Y la pregunta, el Poder Judicial, ¿por qué no puede darle un arresto domiciliario? Que si eso cautela igual su presencia en todo el proceso del presidente Castillo Terrones. ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que hemos pedido. Una comparecencia con restricciones, que era suficiente para cautelar. Pues que desconfiamos de nuestras propias autoridades. Desconfiamos de nuestras fronteras, desconfiamos de nuestra policía, desconfiamos de todo el mundo. Entonces, esto es una coladera, entonces todo aquel que esté investigado hay que mantenerlo en prisión. Eso no es el objeto de la norma. No es mantenerlo en prisión, sino buscar medidas alternativas menos gravosas. Y como usted dice, uno de ellos es pues el arresto domiciliario o la comparecencia con restricciones, que era suficiente para que el presidente Castillo Terrones continúe pues sujeto al proceso. Entonces, ¿ustedes van a pedir el arresto domiciliario o es que podría incluirlo Nosotros dentro de la petición? hemos solicitado comparecencia con restricciones, ¿no? La comparecencia con restricciones para que sea controlado mensualmente por el Poder Judicial, vaya a firmar mensualmente y algunas otras medidas, ¿no?, que son suficientes para que el investigado no pueda rehuir a la acción de la justicia. Eso es suficiente. Doctor, gran parte de las personas que apoyamos también a Pedro Castillo son en las regiones, en las provincias. Hace poco, pues, el Congreso quiere eliminar a los movimientos regionales, incluso se ha convocado una marcha de los 4 suyos. ¿Ustedes cómo toman eso? Aparte de que quieren eliminar todos los movimientos regionales. Bueno, es parte de la lucha contra la dictadura congresal, pues, que negando el derecho que tiene el pueblo peruano a ser consultado en un referéndum para ver si decide o no por una asamblea constituyente que elabore un nuevo pacto político, social en el país, ahora hace lo que le da la gana en su pequeña y ridícula asamblea constituyente que prácticamente tienen ahora toda la derecha y la ultraderecha, dictadores, que han cambiado cualquier cantidad de artículos. Entonces, precisamente allí encuadra ese reclamo que tienen los movimientos regionales del país de oponerse y de luchar anunciando que esos días van a venir a Lima. Pero lo que a nosotros nos corresponde es que, además de esa lucha, que es importante que se respeten a los movimientos regionales, tenemos que darle un contenido político de luchar contra la dictadura. No solo se trata de luchar, déjenme a mi movimiento para que participe en las elecciones, como si el país estuviera tranquilo en todo lo demás, como si ese fuera el único problema que tiene el país. No, existen muchos problemas. Así que el pueblo peruano se sumará en todo caso con todas las luchas que desarrollan diversos sectores para encauzar a la lucha frontal contra esta dictadura. Tiene que caer esta dictadura y para nosotros debe de lograr lo más pronto posible la libertad y su restitución, nuestro querido presidente Pedro Castillo Terrones. Este anuncio de la marcha de los 4 suyos, ¿cómo lo toma? Lo tomo positivamente, como le estoy diciendo, y es parte de la lucha contra la dictadura congresal, contra esa asamblea ridícula de congresistas de la ultraderecha. Pero aclaro que no es el único tema, no es el tema medular. Es importante, muy bien, hay que invocar a aquellos que vienen de diversas regiones para esos días, que también se pronuncien contra la dictadura, que se pronuncien también contra diversas acciones del Ejecutivo, del Ministerio Público. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es su opinión frente a la prensa hablada, escrita, televisada, que no toma en cuenta el secuestro de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones? Bueno, ya conocemos que la prensa hegemónica
fue la que precisamente uniéndose con los perdedores de las elecciones, principalmente la hija del condenado Alberto Fujimori, clamaban porque había habido fraude en el proceso electoral, cosa que fue derrotado por ellos en una lucha que, además de popular en las calles, también se hizo en los fueros de la justicia electoral. Se ganó, asumió el presidente de la República. Esa prensa vendida, mermelera, hegemónica, que se mueve al compás de los dividendos, grandes sumas de dinero que recibe de los grupos de poder económico, luego se dedicó a hacer la vida imposible al presidente Pedro Castillo Terrones, desde el primer día. Y fue la que auspició, vociferó en todas partes que debería de salir vacado, que debería incluso renunciar y que la justicia, según ellos, debería de sacarlo. Esa misma prensa ahora aplaude que el presidente Pedro Castillo esté recluido. Esa prensa está en contra de la libertad y de la restitución, pero ya los conocemos y el pueblo sabe más bien que felizmente el avance de la tecnología de los medios de comunicación ha dado el desarrollo a prensa como la de ustedes, que crece cada día más y más, y allí está entonces que el pueblo está bien informado gracias a la prensa alternativa. Doctor, ya para terminar, ¿considera que las elecciones en el 2026 van a ser transparentes, viendo todas las acciones que está tomando el Congreso con la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE? Así como va, no, pues, porque lo último que les falta asaltar a los dictadores del Congreso, apoyados y auspiciados por los grupos de poder económico, es justamente tomar el control del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de la RENEC. Probablemente lo hagan este jueves. Claro, entonces, ¿por qué quieren hacer eso? Porque la señora K ha perdido varias elecciones. Y entonces ahora se quiere asegurar de un triunfo, pero de manera fraudulenta. Entonces, para ello, necesita controlar estos órganos electorales y digitar a los responsables que puedan ser manipulados y que pueda distorsionar la voluntad popular. Pero frente a eso, tenemos que salir a luchar, no hay que tener miedo. Ahora, para oponernos a esas reformas, para oponernos a esa captura de estas instituciones electorales, y mañana más tarde, cuando se dé el proceso electoral, lucha frontal, obviamente, contra esas fuerzas políticas que significan el atraso del país. Doctor, ya creo que para terminar, usted como vocero oficial, ¿cómo ha tomado Pedro Castillo esta prolongación de prisión preventiva? ¿Qué es lo que se viene ahora a partir de esta prisión preventiva? Nosotros hemos conversado los días pasados. Y en realidad, conociendo el comportamiento, como lo acabamos de sustentar una vez más, del Ministerio Público, del Poder Judicial, en realidad el presidente Pedro Castillo es una persona que está pisando tierra, una persona que tiene firmeza y que tiene la moral bien alta. Y él sabía que, dado que la justicia peruana, el sistema de justicia peruano está totalmente politizado, había poca probabilidad, dado que se resuelve sobre su caso de manera más política que jurídica, era poco probable que vayan a declarar infundada, en este caso, la petición del Ministerio Público. Pero seguimos haciendo la batalla, no porque está politizado el Poder Judicial o el Ministerio Público, vamos a decir entonces ya nos cruzamos de brazos y nos resignamos. No, para eso están los abogados, y yo tengo que felicitar al doctor Walter Medrano por la labor que está haciendo, y a todos los abogados que están dando todo de sí, porque tenemos que luchar allí, pero no solo eso, porque la lucha tiene que además servirnos para movilizar a las masas. Si las masas del país, el pueblo peruano, estaría en las calles, ese poder fáctico que controla la justicia peruana obviamente tendría que meditarlo y tendría que retroceder dependiendo de la envergadura de la movilización popular. Así que, dado que se anuncian diversas marchas en el país, me cabe hacer el llamado al pueblo peruano: hay que rebelarnos, hay que salir a luchar, no hay que tener miedo. Hay que honrar la memoria de aquellos que han muerto, han dado su vida de manera injusta, baleados y tratados como si fueran subversivos, como si fueran terroristas, por la cínica, por la títere de la dictadura que es la señora Dina Boluarte, que se niega a reconocer su responsabilidad. Entonces, ese llamado hago: hay que salir a las calles, no hay que tener miedo, hay que luchar. Y si nos encarcelan, si nos reprimen, es parte del proceso, pero hay que luchar, la única manera de salvar a nuestro país. Tal vez palabras finales también del doctor Walter Medrano para poder comprender en resumen de lo que ha pasado el día de ayer y sobre todo el comunicado del Poder Judicial y lo que viene en adelante, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Bien, debemos tener confianza que las instancias superiores puedan revocar la decisión injusta del juez Checle.
por cuanto es una decisión que no tiene amparo legal, no tiene fundamento y obviamente está plagada de grandes vacíos en su decisión. Bien, palabras finales, doctor Maraví. Les agradecemos a ustedes. Estamos a su disposición permanente cada vez que ustedes requieran, por ejemplo, ser informados del tema de rebelión. Ahí estará predispuesto, como ahora, el doctor Medrano. Asimismo, en el caso de organización criminal, el doctor Paco Castillo. Asimismo, en negociación incompatible, el doctor Wilfredo Robles. Muchísimas gracias. Y al pueblo Doctor peruano, Medrano, avanzar. disculpe, para terminar, se viene la quinta marcha de los cuatro suyos el 25, 26, 27, 28 de julio con nuestros hermanos de la región. Bien, 1. bien amigos, entonces así ha concluido esta... A ver, vamos a aquí un segundo. Bien, entonces ustedes pueden haber escuchado, ¿no?, las respuestas que nos han dado pues bueno, el vocero y el abogado de Pedro Castillo. Queda pues totalmente ya para que no tengan dudas, el vocero oficial de Pedro Castillo sigue siendo Maraví, pero también el doctor Castillo, que es el nuevo abogado, también pues es un vocero, pero más o menos que de su campo, ¿no?, del derecho. Bueno, ese es lo que nos ha mencionado acá el vocero oficial, y bueno, siguen, todavía van a apelar todo lo que han, esta prisión preventiva que ha prolongado pues el Poder Judicial. Así que, bueno, ese es lo que ha mencionado acá justamente en este anuncio oficial pues de los doctores, ¿no? Entonces aquí también tenemos a varios hermanos, ¿no?, que han venido el día de hoy. Hermana, una consulta, ¿cómo han tomado esta prolongación de prisión preventiva de Pedro Castillo el día de ayer? ¿Cómo lo han tomado ustedes desde la calle? Bueno, de todas maneras es injusto lo que ha hecho la Fiscalía de solicitar 14 meses más. Realmente estamos esperando la respuesta del juez y que revoque eso, ¿no? Y que nosotros queremos que Pedro Castillo sea libre, porque ya vimos la argumentación del abogado Medrano, que no hay ninguna prueba relevante para que él pueda estar en prisión, y realmente ya está 18 meses y es bastante preocupante para el pueblo peruano tener a un presidente en esa situación. ¿Por qué no se está convocando, perdón, una marcha para el 28 de julio también, que quieren eliminar los movimientos regionales? ¿Ustedes también cómo lo están tomando eso? Bueno, en realidad no se debió dar, porque no hay, es como anular a la población, al pueblo, que pueda elegir al gobernador que ellos conocen, ¿no? O sea, con esta situación es preocupante para toda la población de diferentes regiones, a nivel de las 25 regiones. Es lamentable que hayan decidido de esa forma el Congreso, en realidad. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, bien, entonces, doctor. Acá, amigos, amigas de las redes sociales. Doctor, una pequeña consulta. ¿Qué otras audiencias se vienen para Pedro Castillo? No, ahorita no tengo mi agenda, pero usted sabe que el control de acusación continúa. Se han hecho las observaciones formales, pero después de eso va a venir todavía la otra etapa de las observaciones sustanciales. Nosotros aspiramos, tal como lo ha sustentado el doctor Medrano, en el caso de rebelión, a que esa acusación tiene que ser devuelta al Ministerio Público, porque está mal hecha, carece de una serie de incoherencias. Entonces tiene que devolverse y tiene que aclarar muchas cosas del Ministerio Público para que otra vez, si lo considera, nos lleve a ese nivel, ¿no?, del control de acusación, y para lo cual también estamos preparados, y en todo caso el doctor Medrano, que es la defensa técnica, pueda afrontar. Doctor, usted como vocero, hemos escuchado por diferentes medios de comunicación por qué se le está sacando o están entrando nuevos abogados con el tema de Pedro Castillo. ¿Hay un desorden? ¿Usted puede aclarar eso? No hay ningún desorden. Mire, como ahora entramos a una etapa, en el caso de rebelión, más delicada, diremos, que es el control de acusación, el presidente ha decidido ya tomar los servicios del doctor Medrano como el responsable, como el jefe de todo aquel abogado que pueda incorporarse en el caso de rebelión. Esas son decisiones, creo, muy atinadas que toma el presidente de la República, y nadie tiene por qué incomodarse, porque así es, ¿no? Los abogados pues pueden afrontar la defensa en determinadas etapas, y el presidente sabe a qué abogado coloca en qué momento. Así como ha tenido abogados en el proceso de investigación preparatoria, ahora decide darle la confianza, en este caso al doctor Medrano en rebelión y al doctor
Paco Castillo en el tema de organización criminal. Entonces, esas son decisiones que los toma el presidente y que respetamos, ¿no? Sí. Con el tema del doctor Paco Castillo, bueno, también se ha hablado que ha sido abogado de César Inostroza, de Bruno Pacheco, de Alberto Fujimori. ¿Cómo la gente piensa que lo puede distorsionar su defensa? Pero ustedes, ¿cómo lo están tomando? No tendría por qué distorsionar, porque justamente el mismo doctor Paco Castillo es el que ha aclarado, ¿no?, que ha tenido vínculos, dada su condición de abogado, en este caso con el fujimorismo, o con Bruno Pacheco, o con el hermano de la usurpadora Dina Boluarte. Pero como profesional que es, él sabe hasta qué momento defiende a alguien. Y ahora él mismo ha dicho públicamente de que ha decidido patrocinar al presidente Pedro Castillo porque él está seguro de su inocencia y de que merece la libertad inmediata. Entonces, como profesional que es, creo que tiene todo el derecho de poder defender a quien quiera, siempre y cuando ejerza su profesión con ética, con dignidad, como lo viene haciendo hasta la fecha, por supuesto. Bien, doctor, muchas gracias, bien, doctor.